¿Cómo se mira, cómo se mide, cómo se percibe lo que está sucediendo en el estado de Michoacán? Doctora Casar, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenida. Pues yo no tanto como tú, porque tú estás más acostumbrado, ya sé que estuviste hace algunos años en Michoacán y ya veías esto y ya lo reportabas en ese entonces, pero esta entrevista, bueno, no deja títere con cabeza. Si damos por buena la información del doctor Mireles, que hay que tomarla con pinzas, porque no sé qué pasaría si entrevistaras precisamente a los bandos contrarios, qué dirían en ese caso los bandos contrarios, pero cuando menos lo que saco en claro de esta entrevista, Pepe, que esto de los grupos de autodefensa viene ya desde hace muchos años, porque ahora se han puesto de moda, ahora están en todas las noticias, pero según cuenta el señor Mireles, pues hace 12 años ya estaban ellos cuando todavía cuando apenas empezaban a enfrentarse los Zetas con la familia, ¿no?, que surgía en esos momentos. Y lo segundo es, a lo que lleves a pensar qué ocurre cuando negocias con una organización criminal. Te reconocía el propio doctor Mireles que él había, lo dijo él, cometimos un error gravísimo, que fue negociar con una organización criminal en ese entonces. Y bueno, después refiriéndose a la familia, y bueno, pues después empezamos a pagar las consecuencias, porque cuando se acabó un negocio se pasaron al otro, y en ese otro negocio sí nos afectaban a la población, afectaban a nuestras mujeres, a nuestros comercios, a nuestras industrias, a nuestra ciudadanía en general, ¿no? Entonces ahora dicen, voy en contra de todos los órganos o todas las organizaciones criminales. El caso es que hoy Michoacán tiene 45 grupos reportados, probablemente haya muchos más, de autodefensa, y como tú dices, están en una situación de guerra en donde pues no hay mucha claridad sobre quién está contra quién y quién está aliado, porque uno pensaría que si los grupos de autodefensa realmente están por defender a su población, estarían entonces con las fuerzas, cuando menos con las fuerzas federales, pero tampoco están con las fuerzas federales. No estamos hablando de policías comunitarias. Las policías comunitarias, cuando revisamos ese fenómeno, Pepe, en países como Colombia o en países como Guatemala, esas policías comunitarias y guardias comunitarias, uno, no están armadas, y dos, trabajan junto con las policías regulares, ¿no? Entonces aquí estamos en presencia de otro fenómeno que te justifican, como te lo justificó también hace algunos meses aquel personaje de Guerrero que entrevistaste, también muy interesante, en donde también justificaba su acción con base en la Constitución. Creo que a ambos personajes se les olvida que también hay otro artículo de la Constitución que dice que no se permite hacer justicia por propia mano, Pepe. Entonces, sí estamos en mucho más que en un berenjenal, no sabemos, estamos en un estado de guerra, cuando menos en parte del territorio michoacano, donde los alcaldes no gobiernan sus comunidades, donde el gobernador no gobierna a su estado y donde las fuerzas federales hasta el momento tampoco han podido poner en orden a este estado o a esta porción del territorio del estado de Michoacán, ¿no? Y donde pone en evidencia este personaje, José Manuel Mireles, de los comandos estos de los grupos de los consejos de autodefensa, ponen en entredicho la viabilidad, la vigencia de un Estado de Derecho, evidentemente, porque dice aquí no hay gobierno, todos están coludidos con todos, comenzado por Chucho Reina, dice Jesús Reina, quien gobernó 6 meses Michoacán, después como que se fue, después como que lo jalaron, lo volvieron a meter, tú de aquí no te me sales, se me quedas, dice él, empezando por él, que se ha entrevistado y se ha coludido con los otros grupos delincuenciales. El problema es si los grupos de autodefensa no están también coludidos con el otro grupo delincuencial. Ahora, yo pregunto esto, María Amparo, doctora Casar, ante esta situación, si tú fueras un diputado al Congreso del Estado de Michoacán, ¿no tendrías suficientes muertos, suficiente sangre, suficientes secuestros, suficiente extorsión para convocar al resto del Congreso y desconocer, cuando menos en esa zona, los poderes inexistentes? Reconocer que han desaparecido todos los poderes es un debate muy grande, lo platicábamos aquí tú y yo el martes pasado, en qué condiciones puede ocurrir esto y a qué lleva
el declarar que han desaparecido todos los poderes. No es que el Senado desaparezca los poderes, es que declara que han desaparecido todos los poderes y que es momento de nombrar a un nuevo gobernador y llamar a elecciones, y en fin, se desata todo un proceso. Lo que sí te puedo decir, Pepe, es que algo de razón tiene el doctor Mireles cuando dice que el sistema político en su totalidad está coludido. Y estamos hablando del Poder Legislativo, estamos hablando del Poder Judicial y estamos hablando del Poder Ejecutivo en ese Estado. Está penetrado, no sabemos, no tenemos las pruebas en la mano, hasta qué punto, esto es un dicho del doctor Mireles, hay suficiente, digamos, casos para pensar, para armar un caso. Se ha armado, hace unos años se armó el caso contra 32 alcaldes, te acordarás tú, y algunos funcionarios del gobierno. Fallido asunto, pero no sabemos si fue fallido por la incompetencia de la Procuraduría o fue simplemente fallido porque realmente estos personajes no estaban coludidos con el crimen organizado. Eso pasa todos los días en México. Tenemos un problema para armarlos, o un problema o una maña, no lo sabemos, ¿no?, para armar los expedientes. Pero lo cierto es que no está funcionando el Estado de Derecho en ese país a unos grados que ya amerita, yo estaría contigo, decir, bueno, aquí no hay gobierno que pueda permitir los derechos fundamentales de cualquier ciudadano en el estado de Michoacán, que es el derecho de tránsito, el derecho a trabajar, el derecho a asistir a una escuela, es donde más deserción escolar hay, el derecho a transitar, el derecho a comercializar sus productos, y bueno, ahí hay un estado de excepción ya. 19 municipios, que no son todos los municipios, porque en Michoacán hay 117, 118, 19 municipios es el 10% más o menos, más del 10%, el 14 me decías. El 14 dicen algunos reportajes, el 12% de la población michoacana, dicen algunos reportajes periodísticos que han dado cuenta en estos días de la toma del territorio de Michoacán. Pero el hecho claro es que hay poca información, probablemente sean muchos más, como sean muchos más los grupos de autodefensa, y no están claras ni las alianzas ni los enemigos. ¿A quién hay que combatir? ¿Hay que combatir a los grupos de autodefensa o los grupos de bueno, hay que combatirlos, sí, porque están fuera de la legalidad, Pepe, pero ¿quién está, digamos, del lado de los ciudadanos? No está claro. Entonces, ¿qué vas a hacer entre estas tres partes que se están disputando el territorio? Si me preguntas, bueno, el territorio le pertenece, ¿sí?, a el gobierno de Michoacán. Michoacán está hundido. Está hundido. En esa zona está hundido. Ahí se produce limón. Se produce aguacate. Los dos principales productores mundiales de limón y aguacate están en Michoacán. Y en este momento esa producción, esa actividad económica está suspendida. Materialmente suspendida. Bueno, y está suspendido eso, como están suspendidos también, como te decía yo hace un momento, están suspendidas las escuelas, está suspendido el tránsito, ¿sí? O sea, están suspendidos los derechos muchos de los derechos fundamentales de un ciudadano. La pregunta no es por qué el Estado abandonó esas tierras, porque esa pregunta pues tendrá muchas explicaciones, sino la pregunta es cómo va a hacer el Estado mexicano para recuperar esos territorios que están en manos de... o bien de los grupos de autodefensa, o bien de los grupos criminales, o bien de todos contra todos y todos con todos y no se sabe quién con quién. O bien en grupos de los criminales, que es lo más grave, a través de los funcionarios de gobierno. Porque si tú tuvieras a los grupos criminales y a los grupos de autodefensa, podrías combatirlos, ¿sí? Pero estás combatiendo también a tu propio gobierno. Eso es lo que denuncia el propio doctor Mireles. Para combatir a los crímenes, al crimen organizado, hay que combatir a los funcionarios electos, Pepe. Ahora, ¿qué credibilidad puede tener o pueden tener los grupos de autodefensa si ellos mismos reconocen públicamente, lo acaba de hacer el doctor Mireles, portamos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, están cometiendo un delito de otra índole, de acuerdo, no es un secuestro, no es una extorsión,
pero están portando armas prohibidas, están violando la Constitución, están cometiendo un delito federal, también son criminales. También tienen que ser combatidos por el Estado. El Estado está rebasado. Está rebasado y ellos encuentran la justificación en de que si el Estado no está cumpliendo con la función de brindar seguridad, que es lo que le da vida, lo que le da sustento, lo que le da razón al Estado, entonces nos tenemos que hacer justicia, nos tenemos que proteger en nuestros bienes, en nuestras propiedades, en nuestras personas por propia mano. Eso es una conducta ilegal. Puede uno entenderla, no puede uno justificarla. Y no creo escuchar en boca de ningún funcionario, ni federal ni local, la barbaridad de decir que estos grupos, bueno, pues tienen el derecho de hacer esto porque el gobierno les está fallando. Pero entonces, ¿dónde si hace más de 12 años estamos viendo que este problema crece y crece? Está hablando el doctor Mireles de que ya desde entonces daban 30 millones de pesos. Un pueblo, pues un pueblito finalmente, ¿no? De un puñado de habitantes, recogía el crimen organizado 30 millones. ¿Dónde puede el Estado combatir? ¿Sí? Eso. Son mucho más efectivos cobrando impuestos ellos que el propio Estado. Entonces, pues las fuerzas federales, porque las municipales y estatales no tienen la capacidad, Pepe, para poder recuperar sus territorios. Entonces, entran las fuerzas federales, no sabemos cuántas fuerzas federales armadas, digamos, policía y ejército han llegado a Michoacán, pero a todas luces tampoco están pudiendo, porque la primera probadita de la entrada de las fuerzas federales a Michoacán la tuvimos en el primer año de gobierno del presidente Calderón. De esto hace ya 7 años, Pepe, y la situación, lejos de haber mejorado, ha empeorado conforme han pasado los años. Entonces, ¿dónde está la solución? Gracias, doctora Casar, por tu juicio. Pues es un problema delicadísimo. Gracias, María Amparo. Pepe, el juicio de amparo, lo que pasa en Michoacán, nos duele a todos, ¿eh?